Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. El asesinato de un capitán de la policía en Cuba, este asesinato reciente en la isla, tiene todavía mucho misterio sobre este caso. Un misterio, sin embargo, que en las últimas horas ha recibido un poco de luz cuando un cubano cuya foto apareció en las redes sociales, identificándolo como el supuesto asesino de este capitán, está negando ser realmente este acusado. Soy Rolando Nápoles y sobre este tema tengo muchos detalles aquí en este reporte para Univista TV. El asesinato del capitán de la policía en Cuba, Leonel Mesa Rodríguez, sigue rodeado de misterios y un encendido debate entre cubanos. Un video que circula en redes sociales ha puesto más leña al fuego sobre un caso del que el régimen sigue sin revelar más detalles y dice haber solucionado irónicamente de forma muy rápida con el veloz arresto del presunto asesino. Ahora un cubano cuya foto fue señalada en estas redes sociales como el supuesto autor de este crimen desmiente en esta publicación ser quien ultimó a este jefe de sector en el poblado de Caibarien. Curiosamente, la foto de quien en un principio se identificó como el supuesto acusado de herir 6 veces con un arma blanca y dispararle en la cabeza con la pistola del propio policía al capitán Mesa Rodríguez, había sido publicada, entre otros perfiles, por varios vinculados o partidarios del régimen. Ahora, uno de los que hizo esta publicación dijo en un nuevo escrito en Facebook que el hecho de que la foto circulada no sea la del presunto asesino no quería decir, sin embargo, que no estuviera detenido. El asesinato de este capitán de la policía en Caibarien, a quien según pobladores de la zona revelaron en redes sociales, le llamaban Cal Viva y lo señalaron como un represor y un abusador, ha provocado un fuerte encontronazo y debate entre la propaganda política del régimen, quien se ha lanzado con todo a defender y alabar al ultimado jefe de sector en Cuba, la prensa oficialista y los perfiles defensores del régimen en estas redes sociales, contra cubanos que aseguraron conocer al capitán o tener familiares que fueron víctimas de la represión de Mesa Rodríguez. El mismo perfil en Facebook, defensor del régimen cubano identificado como Ignacio Ramírez Hernández Crombet, reveló en las últimas horas que el presunto asesino minutos antes de su tan cuestionada rápida detención andaba, según él, como si nada, comiendo y bebiendo en un restaurante en una de las zonas más céntricas de Remedios, mientras portaba la pistola y el cuchillo con el que afirma cometió el crimen. Desde ese mismo perfil también se pide a las autoridades cubanas que el juicio contra el presunto asesino sea televisado, después de que varias de las principales figuras de la dictadura, entre ellas el primer ministro Manuel Marrero, prometieran que al presunto asesino le caería todo el peso de la ley en Cuba.
cal viva es uno de los elementos que se utiliza para destruir cosas. La cal viva es implacable. Cualquier elemento orgánico al que tú le eches cal viva desaparece. A este caballero le llamaban cal viva, por lo que me hace pensar que no era demasiado querido por sus correligionarios, porque cal viva sin duda no es un mote cariñoso, es un mote que define el mal, que define la destrucción. Sumado a eso, los elogios que la dictadura hace de este caballero y de su larga hoja de servicio protegiendo el orden interior y todo eso, reafirma mi criterio de que este caballero no era una buena persona. Defensores de la figura del ultimado capitán de la policía en Caibarien también han revelado algunos de los detalles de su vida, como parte de esa defensa de su figura ante quienes lo identifican como un fuerte represor y abusador en la zona. Según estos perfiles, Mesa Rodríguez se negó en varias ocasiones a los intentos de sobornos para que no fuera testigo en los tribunales de diferentes hechos delictivos y por ello siempre acusó y denunció a muchos de los que el régimen sancionó en esos juicios como corruptos y delincuentes. Los perfiles que defienden la actuación de este jefe de sector asesinado también lo llamaron un cazabandidos de vanguardia, que lo mismo cazaba cubanos matarifes de ganado mayor que a ladrones y vándalos contra la flora y la fauna, y que capturó a varios de ellos en importantes expedientes delictivos en la provincia de Villa Clara. Sobre todo la situación política, en Cuba lo que no está prohibido es ilegal, lo que le da un amplio margen a cualquier miembro de los grupos o de los organismos de represión del régimen a tener prácticamente carta blanca para realizar cualquier tipo de abuso, de injusticia contra la población que no tiene un sistema judicial ante el cual puedan aparecer para defenderse de los desmanes de estos esbirros. Entonces, partiendo de ahí, asumo que este tipo era extraordinariamente odiado por sus vecinos. Asumo también que debe haber cometido innumerables abusos. Y asumo que dado el clima de violencia que se ha destapado en los últimos años en Cuba debido a todas estas condiciones que antes mencioné, esto prácticamente era una consecuencia lógica, porque a toda acción se opone una reacción en sentido contrario, casi siempre de la misma magnitud. El asesinato de este capitán de la policía en Caibarien obligó al régimen a movilizar rápidamente sus fuerzas del orden y lanzar de forma inmediata su cuarta versión de su campaña nacional contra el delito, las ilegalidades y la corrupción en la isla, justo en momentos en que el descontento social aumenta ante la imparable crisis en Cuba. Cada vez más cubanos protestan y se enfrentan públicamente a la dictadura y a sus representantes de la policía en las calles del país, algo a lo que sin dudas teme mucho ese régimen. Hay miedo por parte de ellos, sin duda hay miedo. Ellos siempre han sabido que el pueblo son mucho más gente que ellos y cada vez ellos son menos ellos, porque al principio de la revolución, bochornosamente, miles y miles de personas pedían paredón como si lo que estuvieran pidiendo fuera un emparedado. Ya no es así. Ya esta crisis ha tocado a todos, a los policías, a las familias de los policías, a los soldados, a las familias de los soldados, porque como hay muchísimo menos para repartir,
la cúpula cada vez se ha hecho más pequeña y es cada vez más minoritaria. Y por cierto, perfiles en redes sociales que continúan defendiendo la figura de este capitán de la policía en Caibarien aseguran que lo conocían y que siempre andaba montado a caballos en esas zonas donde casi nadie quería ir, que andaba montado a caballos cazando, dicen, delincuentes, y que cuando la familia y los amigos le decían, por favor, cuídate, él les decía, no se preocupen, que la muerte siempre está segura. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter. Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, el régimen cubano desafía nuevamente a Estados Unidos y lo hace ahora nada más y nada menos que reforzando su apoyo político a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Y lo hace una vez más también en medio de esa crítica situación que están sufriendo los cubanos, ahora movilizando a toda la población de la isla para otra campaña política más en apoyo a Caracas. Si quiere conocer todo lo que está pasando en estos momentos con ese desafío del régimen a Estados Unidos, lo tendrá todo aquí en este reporte de Univista TV. El terror de los imperios será la milicia nacional bolivariana si se meten con Venezuela. En Venezuela, en medio de la tensión militar con Estados Unidos, el dictador Nicolás Maduro ha movilizado a sus milicias chavistas y las ha puesto a hacer unos ejercicios de defensa que se asemejan a los que impuso Fidel Castro desde los años 80 en Cuba, con sus milicias de tropas territoriales, las llamadas MTT. Unas milicias criticadas ahora por el presidente Trump, pero que recibe los elogios no solo de Maduro, sino también de la prensa oficialista en Cuba. Terror del imperio, como dijo Bolívar. Por fortuna he visto un puñado de hombres libres vencer imperios poderosos. Y yo puedo decir con Bolívar, por fortuna todos los días veo millones de mujeres con fusiles en las manos vencer y enfrentar a imperios poderosos. Curiosamente, mientras Maduro moviliza a sus partidarios y a su ejército para intentar demostrar que puede enfrentar una posible acción militar de Estados Unidos en Cuba, el régimen hizo ejercicios territoriales de defensa, de entrenamiento militar a los cubanos, ante lo que llama una supuesta invasión del enemigo, pero la propaganda política asegura además que lo hace en respuesta a la presencia militar estadounidense en el Caribe.
El aparato de propaganda del régimen no ha perdido tiempo en los últimos días para, en franco desafío a la administración Trump, reforzar el respaldo político de La Habana a la calificada por Washington como narcodictadura del Cartel de los Soles en Venezuela. Irónicamente, cuando ese aparato ideológico justifica la inoperancia de la dictadura para darle una salida a la crisis en la isla, culpando más que nunca a las sanciones de Trump. El nuevo capítulo de este respaldo comenzó con una movilización de todos los cubanos para lo que llaman un proceso de recogida de firmas en apoyo a Maduro. A veces sale la pregunta, ¿por qué Venezuela sí y Cuba no? Yo creo que es una pregunta lógica. Y en la respuesta que yo le doy es la siguiente. La guapería de Cuba siempre fue cuando estuvo respaldado por una potencia equivalente militarmente en aquella época, no ya, hoy ya no es así, pero en aquella época los soviéticos, y a través del subsidio soviético, las armas soviéticas, el entrenamiento soviético, se metieron en todas las guerrillas de toda Latinoamérica, Asia, África, donde quiera que pudieron, se metieron en Angola a cuidar los tanques de petróleo de la Exxon, en fin, pero siempre con el apoyo soviético. Y a salvo la ocasión de la crisis de los misiles del año 62, se cuidaron mucho siempre de jugar con la cadena, pero no tocar a mono. La campaña propagandística del régimen cubano con esta recogida de firmas en respaldo a su estrecho aliado político, el dictador Nicolás Maduro, había ya sido anunciada por el secretario del Partido Comunista en Cuba, Roberto Morales Ojeda, uno de los nombres que se barajan en las especulaciones sobre quién sería el designado sucesor de Díaz-Canel. Raúl Castro envió a Morales Ojeda recientemente a Venezuela para aparentemente tomar la temperatura del respaldo político y la unión entre las fuerzas aliadas a Maduro y a Cuba en medio de esa tensión militar con Estados Unidos. Venezuela está tocando al mono hace muchísimos años. La situación de Venezuela es completamente diferente y todo lo que sale en la prensa o todo lo que uno ve que está pasando no necesariamente tiene las causas ni busca las consecuencias que a veces creemos. La relación de Venezuela con Irán es extremadamente estrecha. Hay un vuelo de Teherán a Caracas semanalmente. La infiltración de iraníes en Venezuela es anterior a Chávez. Es anterior a Chávez. Lo sé por personas que conozco que trabajaban para la DICIP antes de Chávez y habían estado luchando por contra la infiltración de iraníes a través a Venezuela desde el este, del este de Venezuela. Aparte de eso, en todo la relación del gobierno iraní con el gobierno venezolano en términos de conseguir minerales y de fabricación de drones o cosas así, existe. No así en Cuba, porque Cuba juega con la cadena pero no toca el mono. Esta movilización política de los cubanos para que firmen libros de respaldo a la narcodictadura venezolana será hasta este 30 de septiembre en todo el país. La protagonista de esta campaña es que los habitantes de la isla apoyen con sus firmas la proclama que lanzó La Habana a favor de Caracas, que tituló Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela. De esta recogida de firmas que ahora les impone el régimen a los cubanos, no se salvan ni siquiera las amas de casa, los negocios privados, ni los jubilados, pues esta movilización va a priorizar que ellos también firmen en cada barrio. Los Estados Unidos no se están planteando
en Venezuela un cambio de régimen por razones ideológicas o políticas. O sea, no es porque hay un régimen comunista que reprime brutalmente a la población. No, es porque es un régimen criminal que como tal no merece tener en su favor acogerse a ninguno de los privilegios de soberanía y de independencia que se le otorgan a todos los estados por la Carta de Naciones Unidas y demás, sino que simplemente un estado mafioso en el cual un grupo de criminales y pandilleros se han apropiado del estado y lo han puesto a trabajar para su beneficio. Por lo tanto, como dijo el otro día el mismo Marco Rubio, no pueden hacernos pasar como gobierno lo que es un grupo de pandilleros, de gánster, que se han apropiado de un estado. Una nueva campaña política de la dictadura que moviliza fuerzas en toda la isla para recoger firmas en apoyo a la dictadura de Maduro ocurre irónicamente en medio de largos apagones, escasez de combustible, una severa crisis con el agua y el endurecimiento de las penurias cotidianas de los cubanos. A esta recogida de firmas le antecedió también, además de esos ejercicios de defensa en varios territorios de la isla, la convocatoria de La Habana a la creación de un llamado Comité de Solidaridad Internacional con los pescadores venezolanos en el Mar Caribe, ante la presencia militar estadounidense allí. Una convocatoria que el régimen hizo desde la sede del Ministerio de la Industria Alimentaria. Esa misma industria que no puede garantizar los alimentos que necesitan los cubanos. Estados Unidos puede decir: yo en primer lugar no estoy agrediendo un Estado soberano independiente. Estoy entrando en guerra con un grupo gangsteril que se ha apropiado de un Estado y que lo utiliza para agredir con drogas y con éxodos a Estados Unidos. Y entonces, sobre esa base, tú puedes hasta invocar el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que dice que cualquier país que sea agredido por otro tiene derecho a contestar en la manera en que entienda pertinente y después informarle al Consejo de Seguridad cuál fue el origen del problema, qué medidas ha tomado, y el Consejo de Seguridad verá si interviene o no en el asunto. Y por cierto, cuando termine esta campaña del régimen, esta campaña política que va a movilizar a todos los cubanos dentro de la isla en apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, esta campaña terminará con actos políticos, cantatas, con todo tipo de actividades, irónicamente, en medio de esos largos apagones, la crisis con el agua, la crisis con los alimentos y el transporte que viven precisamente los cubanos. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter. Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola,
La dictadura cubana parece haberle dado un tirón de puertas a su estrecho aliado político, el dictador venezolano Nicolás Maduro. Y lo ha hecho a través de nada más y nada menos que un alto funcionario de la Cancillería del régimen que se ha presentado ante un medio independiente de Estados Unidos para aparentemente plantar bandera de cuál sería el rol de Cuba ante una posible acción militar de Estados Unidos contra Caracas. Si quiere conocer de todos los detalles sobre esta decisión y por qué La Habana estaría en estos momentos diciendo eso, acompáñeme aquí en este reporte de Univista TV. Esta narrativa falsa que pretende imponer un estado de violencia en el Caribe, en Sudamérica, y amenaza con escalar hacia una guerra catastrófica en todo nuestro continente. El dictador venezolano Nicolás Maduro amenaza con crear lo que llamó un estado de conmoción exterior para enfrentar el cerco militar de Estados Unidos y lo que él califica una guerra catastrófica en todo el continente. La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica. Esa preparación, queridos compañeros, hermanos y hermanas, pasan por la unidad y también pasa para que todo el pueblo de Venezuela en el momento indicado pase a la lucha armada a defender esta patria centímetro a centímetro. Pero mientras Maduro parecería estar tocando sus tambores de guerra en el Caribe y Sudamérica, mientras la administración Trump refuerza sus acciones contra la narcodictadura venezolana, su estrecho aliado político, la dictadura de Raúl Castro, acaba de enviarle malas noticias a Caracas y lo hace con su vicecanciller Carlos Fernández de Cosío, quien entrevista al expresentador de NBC, el periodista Mehdi Hasan, y su nueva plataforma informativa Seteo, parece dejar plantado a Maduro y asegura que no lo apoyaría militarmente en caso de una invasión norteamericana a Venezuela. Cuba will give its full political support. You will not get involved militarily to support Venezuela? That's a very dangerous question to answer. We're not going to war with the United States. La tajante declaración del vicecanciller cubano Fernández de Cosío de que La Habana no quiere una guerra con Estados Unidos y solo apoyaría políticamente a Maduro en un conflicto militar de Washington con Caracas, parecería sorprender a quienes han barajado la posibilidad de que Raúl Castro pudiera enviar más fuerzas militares a Venezuela, de las que ya tiene desde hace años en ese país, para combatir al lado del ejército venezolano, ante una posible acción militar estadounidense. Juan Antonio Blanco, directivo de la organización Cuba Siglo XXI, considera por qué es interesante en estos momentos esta declaración de Fernández de Cosío sobre este respaldo que solo el régimen le daría a Venezuela. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es la reacción de momentánea estupefacción que tuvo Cosío cuando le presentan la pregunta. Y él responde, su primera reacción es que es una pregunta peligrosa, lo cual me llamó mucho la atención porque no hay preguntas peligrosas, hay respuestas peligrosas. Respuestas peligrosas para el que la da. Y en ese caso, lo que él estaba proyectando era una imagen de inseguridad de qué voy a decir ahora ante esa pregunta. Y escogió decir que no iba a haber ningún tipo de intervención militar por parte de Cuba en Venezuela si se producía un conflicto con Estados Unidos. Y eso es lo más curioso porque en Venezuela están tratando de hacer exactamente lo contrario. El otro día hubo una delegación cubana que pasó por allí y Cabello aprovechó la oportunidad para decir el que se meta con Cuba se mete con Venezuela. En este momento, francamente, eso es bastante ridículo. El que tiene problemas es Venezuela, no es Cuba, en lo inmediato. Y entonces era una forma de Cabello pescar a ver si algún cubano le respondía, no, y el que se meta con Venezuela se meterá con Cuba. Declaración que no logró. Sin embargo, en opinión del directivo de Cuba Siglo XXI, el hecho de que un alto funcionario de la Cancillería cubana sorprenda diciendo que La Habana no actuaría militarmente
en un conflicto bélico entre Washington y Caracas no significa que las fuerzas militares que ya tiene la dictadura cubana apoyando sobre todo la seguridad de Maduro no participen en esta supuesta guerra al lado de los venezolanos. Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado del primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela. Una cosa es que yo no anuncio ni me comprometo a hacer por ti nada extraordinario. Extraordinario fuera de lo ordinario. O sea, ¿qué cosa es lo ordinario? Allí hay un grupo importante de fuerzas de la inteligencia, la contrainteligencia, que están para proteger a Maduro. Los anillos de protección de Maduro, el primer anillo de protección alrededor de él son los cubanos, y son los cubanos los que le dicen: ahora vamos a salir de Fuerte Tiuna, vámonos a Miraflores, de Miraflores vámonos a tal lado, porque tenemos noticias de que pueden estarle preparando un atentado. Eso lo deciden los que están allí para protegerlo, y la inteligencia cubana y la contrainteligencia militar cubana están asesorando para meter presos allá a todos aquellos que ellos tengan el menor indicio de que pueden pasarse a los Estados Unidos en un momento crítico. Eso va a seguir ahí. Ellos sí van a participar de esa manera encubierta hasta cierto punto, porque es bastante conocido que ellos están ahí, que actúan de esa manera para favorecer a Maduro, pero lo que están diciendo es: no nos vamos a involucrar en una operación especial, extraordinaria, por ir a salvar a Maduro. No estamos en ese momento histórico ni tenemos esas posibilidades. Las públicas declaraciones del vicecanciller cubano plantando banderas sobre cuál sería el rol de Cuba en un conflicto armado de Venezuela con Estados Unidos a un medio independiente norteamericano parecen servir muy bien además a los analistas de los servicios norteamericanos de inteligencia, que en estos momentos estarían analizando cada detalle que salga a la luz pública de los aliados de Maduro en estos momentos en medio del cerco militar a Caracas. Este tipo de preguntas en este momento, aparte de que tenga por supuesto una ganancia periodística para esta persona de los medios, es tiene altísimo valor para el servicio de inteligencia. O sea, es una forma por un patinazo de Cosío, que no quiso meterse o no manejó bien esa pregunta para dar una impresión más relajada, de descartar que en la ecuación de la acción militar en Venezuela hay un elemento, un factor que es cubano. Lo irónico es que ahora la Cancillería del régimen cubano diga tajantemente que solo haría respaldo político y no militar a Maduro ante una acción bélica de Estados Unidos. Parece contradecir las más recientes movilizaciones para la defensa en la isla, justificadas igualmente por el aparato de propaganda de la dictadura cubana, con que eran en medio de la tensión militar en el Caribe. Lo que sí no ha faltado, por otro lado, a Caracas son las expresiones de apoyo político de La Habana. Ahora mucho más, con esa imposición, esa movilización de recogida de firmas entre los cubanos para que expresen su supuesto respaldo al dictador venezolano. Hoy nos encontramos, no solamente es Venezuela, sino la región, bajo una situación de amenaza real. Porque ya no podemos decir que es una disuasión, es una amenaza real que afecta la paz que se estableció acá en la CELAC y que decía que la América Latina y el Caribe es una zona de paz. Fuimos convocados por la dirección de la empresa y el partido de la provincia a este acto de reafirmación del pueblo cienfueguero y de Cuba con la hermana República Bolivariana de Venezuela, debido a la amenaza inminente que tiene en estos momentos
de una agresión armada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces nosotros, sin pensarlo, acudimos al acto y brindamos todo nuestro apoyo a la causa venezolana. Me recordó cuando Raúl Castro fue a entrevistarse con el primer ministro de la Unión Soviética, que en ese momento era Suslov, acababa de coger el cargo, y le dijo, había ascendido en la presidencia Reagan en los Estados Unidos, y le pidió que debían hacer una declaración fuerte de que no tocaran a Cuba, porque eso era como tocar a la Unión Soviética. Y Suslov le dijo, no, hombre, no, ni hablar. Dice, si nosotros, habló en términos coloquiales incluso, nosotros no podemos irnos a buscar una bronca a 10.000 millas de distancia con los Estados Unidos en su teatro de operaciones, porque nos van a partir la cara. Así mismo fue como le digo. Así que ustedes tienen que tener la conciencia de que nosotros vamos a darle lo que haya necesidad de darle para que se defiendan, pero es un problema de ustedes. Y así mismo es como Cuba está en este momento asumiendo el problema de Venezuela. Nosotros no podemos lanzar una fuerza expedicionaria como hicimos con Angola, como hicimos con Etiopía, no son esos tiempos, y más bien tenemos que prepararnos aquí para el aguacero que nos puede caer en cualquier momento a nosotros también. Y por cierto, en medio de esta decisión del régimen de cuál sería su rol en relación con una acción militar de Estados Unidos hacia Venezuela, se ha conocido que la administración del presidente Donald Trump va a destinar 400 millones de dólares precisamente para enfrentar regímenes marxistas y antiamericanos, como el caso de Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.